En AS Colombia, un placer recibir a un campeón y a un gran trabajador, porque antes de técnico yo lo defino, siempre que me preguntan por Hernán Torres digo, trabajador, un trabajador. Profe, qué Mucho gusto, gusto, muchas Steven. gracias ¿Cómo por Steven? recibirnos aquí en su casa y en su espacio. Steven, muchas gracias por la invitación. Esta es su casa, aquí con mucho gusto a la orden. Aquí estamos para que compartamos un poquito y hablemos de fútbol. Sí, profe, y de todo lo que ha sido su carrera, que ha sido brillante. ¿Le gusta esa definición? ¿Un hombre trabajador por encima de todo? Sí, la verdad, desde que era jugador me acostumbré a trabajar duro. Mm. Pienso que el fútbol es un deporte y un trabajo muy serio, muy responsable y como tal tengo que estar preparado para todas las eventualidades que se presenten en el juego o fuera del juego y entonces hay que estar y pues me caractericé por eso, por trabajar, por no dejar nada al azar, por afinar los últimos detalles que tiene un juego, ¿no? Tolimense, ¿no, profe? Sí, ibaguereño. Ibaguereño. ¿De dónde nació el bicho del fútbol? ¿De dónde le De mi picó? familia, Ujú. mi papá, mis tíos eran futbolistas, pues no llegaron a ser futbolistas Profesionales. profesionales, pero sí llegaron a nivel de selecciones, del departamento, de los equipos, y pues siempre iba a verlos jugar, y de ahí me nació la vena del fútbol. Luego entré a mi escuela, a mi colegio de secundaria en San Simón, y ya me dediqué a las series del colegio, y a trabajar y a jugar en el fútbol, y me encarrilé por esa rama que ha estado en toda mi vida, que es el fútbol. Antes de eso, ¿se le ocurrió o se le pasó por la cabeza hacer otra cosa? Que no fuera ser futbolista, o usted creció con eso en la cabeza? No, desde que comencé a estudiar en la escuela, aunque uno siempre pensaba en seguir la universidad, yo creo que hice algunos semestres, hice unos semestres de universidad cuando salí bachiller, Mm. pero luego me dediqué al fútbol, ¿no? Esa es una pasión que tengo y que he tenido en toda mi vida que he vivido toda mi existencia en el fútbol. Son casi 35, 40 años en el fútbol. Y como tal, desde esa época de temprana edad, siempre me gustó el fútbol y más cuando estaba estudiando, preferí el fútbol porque ya estudiar no me da tiempo para poder dedicarme al estudio, entonces me dediqué al fútbol. Profe, el fútbol, entonces, más o menos, ¿usted tocó la puerta del fútbol o el fútbol tocó la puerta suya? Yo pienso que ¿Quién buscó a quién? yo pienso que yo busqué el fútbol, ¿no? Yo Sí. pienso, en mis inicios yo era muy regularcito, ¿no? ¿Sí? Bastante regularcito. ¿En qué posición jugaba Yo en jugaba ese? primero delantero, luego me volví arquero Sí. y, y era mejor como delantero que como arquero, ¿Sí? pero me apasionó el puesto. Ajá. Era muy regularcito. Yo fui un arquero que me hice a punta de trabajo. No fui un arquero con condiciones innatas. Esa sí es nueva para mí, porque de Sí. usted hablan bien como arquero, Sí, que fue un buen pero arquero. me hablan de mí cuando me conocieron ya en Tolima, Ajá, como mis profesional. equipos, como jugué, los varios equipos jugué de fútbol profesional colombiano. Pero cuando yo comencé, mis años de juvenil, de infantil, era muy regularcito. Profe, ¿por qué no le gustó ser delantero? No, sí me gustaba, sí me gustaba. Yo era, en esa época era puntero izquierdo y me gustaba, pero una vez el arquero del equipo de la escuela no fue. Y el profesor de educación física me dijo, ¿usted qué es más grande, Tape Torres? Y Tape y me gustó y me apasionó el puesto y me quedé allí. Oiga, profe, entonces viene la decisión de vida. Me voy por este lado, me voy por el fútbol. ¿Cuándo se dio cuenta que sí podía vivir del fútbol, que esto iba a ser una carrera profesional y que no iba a quedar en el anecdotario como su papá o su tío que me estaba contando que no pudieron ser profesionales? ¿Sabe qué? Yo nunca pensé vivir del fútbol. Yo tenía un objetivo, una meta, ya cuando me puse serio en el fútbol, cuando ya fui llamado a representar a la Liga de Fútbol del Tolima con la selección del departamento en el torneo de aquella vez Copa Coca-Cola. Sí. Yo fui arquero de esa selección y comencé a trazarme objetivos y metas. Yo decía, en tal año tengo que estar ya en un equipo profesional, tengo que programarme para eso. Yo siempre traté de conseguir esos objetivos y lo fui haciendo. No es fácil, el camino no es fácil, el camino es complicado y difícil. No solamente en la cancha, sino en todo lo que encierra el fútbol, ¿no? Todo el tema del fútbol, la mente del fútbol. Pero lo conseguí, a esa fecha que me propuse, yo ya estaba en la reserva del Tolima profesional. Y ahí me seguí trazando metas, pero yo nunca pensaba que iba a ir del fútbol, aunque pues yo vivía con mi papá y mamá y eran los que me daban los recursos, los que me patrocinaban el estudio, me patrocinaban mi existir. Y ya cuando comencé ya a llegar a Tolima, que ya comencé a ganar un sueldo pequeño, ya comencé a administrar mis cosas, pero yo siempre pensé en la gloria, en la parte deportiva, nunca pensé en que fuera a vivir del fútbol, ¿no?
Pues qué bonito cuando los sueños se cumplen, profe. Oiga, usted, el primer equipo profesional suyo fue el Deportes Tolima. Sí, el Deportes Tolima. ¿Y cómo fue esa negociación? ¿Cómo fue esa llegada al Tolima como arquero? Como le dije, yo era arquero de la selección Tolima, el torneo de Copa Coca-Cola. Ahí fui preseleccionado por Colombia por un torneo en Paysandú, Uruguay, en el año 1978. No quedé en esa selección. ¿En las divisiones menores? Sí, yo jugaba con un equipo de la Liga de Fútbol de Tolima que llamaba Rodamiento. Y ahí me convocaron a la selección Tolima, estuve en la selección Tolima, me convocaron a la preselección Colombia de Vinic, que era el técnico en ese año, de un sudamericano que se jugaba en Paysandú, Uruguay. No quedé en la selección. Seguí trabajando, seguí la selección Tolima en otro torneo de Coca-Cola y luego me llamó Deportes Tolima en las reservas. El profesor Castellano me llevó a las reservas. Entonces ahí ya comencé mi carrera, ya comencé a darme un sueldito, me acuerdo que me daban 4.000 pesos mensuales como jugador, como arquero de reservas, y comencé a alternar a ser suplente del equipo profesional, porque había una ley en esa época que los equipos profesionales tenían que tener un amateur en la nómina. Todos los equipos sacaban el arquero. El arquero suplente nunca jugaba, entonces yo comencé a alternar la suplencia del equipo profesional por esa ley, porque eran arqueros en ese momento con Tolima de muy gran nivel, de gran trayectoria, que están integrando el Deportes Tolima. Oiga, profe, en esa época, ¿qué jugadores se destacaban? ¿Qué compañeros tenía de renombre? ¿En el Tolima? Sí, en el Tolima. Yo hablo por ahí 81. Sí. Piña Mendoza, Víctor Hugo del Río, Quintabani, Hugo Gallego, Pacho Maturana, Carrillo, Flores, Luis Ramírez, Quique Quiñones, Eladio Vázquez, Zapuca, Pablo Elmo, Osuna, Centurión. Es una camada de jugadores importantes que le dieron el subtítulo en el 81 del Deportes Tolima, ¿no? Yo era el menor, el pelado era de ellos ahí. Oiga, profe, siempre dicen que ese subtítulo del 81 Tolima merecía el título. Pues siempre se habla también de que el fútbol no es de merecimientos, pero que era un equipazo ese Tolima. Y pues es que los nombres que usted me está dando son todos nombres tremendos. Sí, nosotros en esa época el equipo lo tenía el señor Gabriel Camargo Salamanca. Fue un triunfador, fue un ganador siempre, porque Camargo fue un ganador siempre, como él no lo decía cuando era jugador y cuando fui técnico. Yo soy ganador y quiero ser ganador siempre. Y siempre se creció por tener equipos importantes. Yo me acuerdo cuando él llegó, Tolima siempre era de último en las tablas. Sí. Y él llegó y cambió la historia del Deportes Tolima. El equipo fue protagonista. Y en ese semestre del año 81, Tolima casi ganó todos los partidos. Creo que perdió un solo partido con Quindío, si no mal no estoy. Pero ganó todos los partidos y pasó a las finales. Es más, yo en ese año, el 81, jugué el cuadrangular final porque el arquero Quintani se lesionó. Yo jugué la final, yo entré en el camping cuando jugó Nacional Tolima que se lesionó Quintabani y yo tuve que entrar a reemplazarlo. Luego jugué contra América en Cali y luego jugué contra Junior en Bogotá porque el Estadio Ibagué se había caído. Y ganamos el cupo a la Copa Libertadores, yo tapando ese partido contra Junior, que ganamos 4-3 al Junior en el campín. Entonces era un grupo muy bueno, muy importante, que el dueño del equipo, el señor Gabriel Camargo, se apersonó de esa situación de que el equipo siempre estuviera en los primeros lugares de la tabla. Como arquero, como jugador, ¿cuál fue la experiencia más bonita, profe, de los equipos donde estuvo? Yo tuve una experiencia muy linda en el Independiente de Medellín, en el año 90. Yo ya era mayor, fuimos un equipo muy joven, dirigido por el profesor Jaime Rodríguez. Creo que los mayores éramos Jara, el Chino es con mi persona, éramos los mayores. Estaba saliendo Pelusa Pérez, Zambrano, Carlos Castro, estaban Botero, eran jugadores muy jovencitos. Hicimos una campañota y clasificamos los cuadrangulares finales y estuvimos para pelear título. Fue una experiencia muy linda. Tuvimos 17 fechas sin perder. Eso fue algo importante. ¿Con usted como arquero titular? Sí, como titular. Fue una campaña excelente que nos marcó y que queda grabado en la mente de todos los que vivimos esa situación, ¿no? Profe, actualícenos un poquito la memoria, o aquellos que no tuvimos la oportunidad de verlo atajar. ¿Cómo era usted como arquero? ¿Cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus debilidades, si se puede llamar? Yo era un arquero debajo de los palos, yo era muy ágil. Ajá. Yo era de muy buena reacción. Rápido. Rápido, y era muy fuerte en los mano a mano. Cuando me estaban mano a mano, si me daban a rimar, si me daban a acercar, yo ganaba. Si me sacaban lejos, ahí sí, muerto. Claro. Y mi debilidad era cortar juego aéreo, fútbol aéreo.
Esa Por es lo general brava. es una deficiencia que tienen todos los arqueros, pienso yo. Eso le iba a El fútbol, preguntar, profe, y el arquero colombiano sobre todo es más dado a sí, eso, ¿no? sí, yo tuve alguna vez un técnico y arquero que fue Raúl Navarro Paviato. Sí. Y yo le preguntaba a él cómo se hacía para mejorar eso. Y me decía, practicar, jugar y que le hagan goles y salir y caer en mitad de camino, que eso lo va dando la experiencia, me decía él, ¿no? Raúl Navarro, que fue técnico mío del Tolima y fue Sí. arquero. Y él fue muy buen Un arquero, grande, él fue muy buen claro. arquero. Y yo le preguntaba, ¿y qué tiene que hacer uno para mejorar? Practicar, trabajar, entrenar, seguir saliendo de los partidos y los errores de la falla que uno cometa, que queda a mitad de camino, aprender. Eso es. Oiga, profe, el paso por Nacional fue cortico? Sí, fue un semestre, fue cuando el fútbol se acabó en Colombia, cuando Ah, pasó lo del sí, sí. árbitro, fue una situación muy difícil, muy complicada. Fueron 3, 4 meses nomás en el equipo, ni jugué ningún partido, ¿no? No alcanzó a jugar ningún Ningún partido. partido ¿Quién jugué, no. estaba ahí? ¿René? René Higuita, Chepe Castañeda y Núñez, Sí. el de Cúcuta. Profe, ¿usted se considera, pues por todo lo que vivió como arquero, porque ahorita la gente y sobre todo las nuevas generaciones lo recuerdan mucho como técnico y por lo que ha logrado, pero ¿se considera uno de los mejores arqueros de su época? No, ¿No? no, no. Fue un arquero que, como le dije, me hice a punta de trabajo. Mm. Y a punta de trabajo me mantenía y me sostenía. De pronto los equipos me contrataban porque, Sí, porque es un buen trabajador, ¿no? sí, sí. Fui un arquero que ni fui el muy malo, ni fui el más malo, ni fui el mejor. Mm. Pero sí me mantuve 21 años, jugué 21 años fútbol profesional y gané muchas experiencias. Y esas experiencias me ayudaron a mejorar mi nivel futbolístico, como dije en el Medellín, en el Once Caldas cuando reemplacé a Henao porque seleccioné un codo, ¿cierto? Entonces fueron momentos muy importantes en mi vida, ¿cierto? Estuve en Millonarios en el 93 con Villarraga, que era el arquero titular, y alternábamos. Pero la experiencia que uno vive y lo que uno trasega en el camino de esta profesión es eso, enseñanzas que lo enseñan a uno a madurar y a poder tener y durar en el fútbol. El arquero con experiencia puede manejar muchas cosas que a veces la falta de la agilidad, la velocidad no le da, pero la experiencia le da para poder controlar. Seguro. Profe, ¿cuándo se dio cuenta que iba a ser técnico de fútbol? Hombre, Steven, yo nunca pensé ser técnico. ¿No? No, no, yo nunca pensé. Yo le decía a un gran amigo mío que estuve con él y que le aprendí mucho, Miguel Prince, Sí, es Miguel mi Augusto. profesor, y como técnico y como compañero del cuerpo técnico, y yo le decía a él, no, ese técnico muy berraco, porque yo lo veía a él cuando trabajamos, Ujú. y yo le decía, no, me decía él, usted va a ser técnico, Hernán, y no, papá, yo no voy a ser técnico. Yo quería ser el mejor entrenador de arqueros de Colombia, porque eso me gusta. Es más, cuando yo tengo mis equipos, cuando yo Sí, dirijo, me pongo a trabajar los arqueros. Yo tengo mi entrenador de arqueros, pero yo me meto a trabajar los arqueros, porque eso lo llevo en las venas, claro. me nace trabajar los arqueros. A veces me critican porque trabajo muy intenso, que porque ya eso ya pasó de moda, todo ese trabajo intenso para los arqueros. Eso me critican algunos, ¿cierto? Pero los arqueros que hemos tenido siempre me han dado resultados y siempre han salido figuras, nos han salvado en todos los equipos donde hemos estado. Sí, sí, trabajan muy fuerte. Sí, mis arqueros sobreentrenados, sí, porque me critican que mis arqueros son sobreentrenados. Sí, mis arqueros sobreentrenados, yo los trabajo bastante, pero me ha dado resultado y eso me gusta. Y yo me meto a trabajar los arqueros. Y en esa época yo quería ser el mejor entrenador de arqueros y me capacitaba para ser el mejor entrenador de arqueros que pudiera haber en Colombia. Eso era. Cuando llegó la posibilidad, se dio y ahora pues me dio la vuelta de técnico y me gusta ser técnico y me fascina ser técnico de fútbol. Profe, pero ¿quién le dijo, bueno, ya, Prince, le dijo, usted va a ser técnico, pero quién le dijo la primera vez, venga, sea asistente? Me imagino que empezó como asistente o cómo fue. Bueno, yo llegué a la parte técnica en el año 2000. Sí. Sí, yo me retiré en el 98 como jugador activo. Y una vez el Deportes Tolima tenía el presidente Alfonso Trujillo. Ujú. El dueño era Camargo, siempre ha sido Sí. Camargo, pero siempre había un presidente que era Alfonso Trujillo. Yo tenía en esa época una man de deportes que yo había abierto después de que me salí del fútbol. Yo estaba en mi oficina sentado cuando sentí cuando me llamó, timbré el teléfono, levanté el teléfono y era el presidente del Tolima. Hola Hernán, ¿cómo está? ¿Cómo está don Alfonso? ¿Puede bajar aquí a mi negocio un momentico? Tiene un almacén de repuestos. Ah, listo, ya voy para allá. Fui, bajé. Y me dijo, ¿quiere trabajar en el fútbol? ¿Quiere ser entrenador de arquero de Tolima? Yo, pues, si hay la posibilidad, pues, claro que sí. Yo he estado en el fútbol y me gustaría estar en el fútbol, en otra etapa que es la parte técnica. Ah, bueno. Voy a hablar con Gabriel Camargo, y yo le digo, ya bueno, listo, no hay problema. Como a los 4 días me llamó,
Vea, ya hablé con Gabriel, me la aceptó. Venga acá para que coordinemos y todo, y comencé a trabajar desde mañana con el Deportes Tolima como entrenador de arqueros. El técnico se había nombrado a Néstor Otero, y Néstor Otero aceptó que yo fuera entrenador de arqueros del equipo profesional. Entonces me contrataron, comenzamos a trabajar como entrenador de arqueros. Luego el profesor Otero me dijo, no, venga, acompáñeme aquí como asistente técnico, y trabaja a los arqueros, y acompáñame como asistente acá. Él me venía a analizar, a evaluar desde la tribuna cómo se estaba haciendo el juego. Yo bajaba el primer tiempo, conversamos, dialogamos lo que yo veía, lo escuchaba. Una cosa la aceptaba, otras cosas las decidía él. Y ahí comencé mis pinitos como asistente técnico con Néstor Otero. También fue otra persona que le aprendí muchas cosas de manejo de grupo, muy tranquilo, muy sabio. Otero. Otero muy sabio, sí. Y le aprendí muchas cosas. Yo trabajé con Otero como año y medio. Luego él me llevó al Cali como asistente técnico cuando fue técnico del Cali. Y ahí comencé mi carrera como en la parte técnica como entrenador de arquero en el 2000 con él, con Néstor Otero. Y 7 años después empieza usted ya como técnico en propiedad, ¿no? En el Deportes Tolima. Sí, en el 2007. 2007. Yo estaba en Millonarios en el 2006 con Prince, asistente de Prince en el Sí. 2006 con Millonarios. Salimos, el equipo no se tuvieron los resultados como se esperaban, y salimos y contrataron a Juan Carlos Osorio. Nos fuimos, entonces pues Prince lo contrató a Bucaramanga. Yo no pude arreglar con Bucaramanga porque él me quería llevar, pero no pudimos llegar a para la parte económica con Bucaramanga. Entonces yo me quedé sin equipo. Entonces recibí la llamada de Camargo y tuve que me invitaba a trabajar con él como entrenador con el Deportes Tolima. Y bueno, el profesor de la Pava era el técnico y aceptó. Entonces me fui al Deportes Tolima a dirigir los arqueros, a entrenar los arqueros. En ese año fue en el año 2007. Y una vez en la Copa Libertadores, estando ellos en Paraguay, me llama el senador Camargo como a las 12 de la noche y me dice, Hernán, hágase cargo del equipo mañana porque el profesor de la Pava acaba de renunciarme aquí en Paraguay. Entonces, por favor, encárguese del equipo mañana con los que están allá. El equipo llega, jugamos el jueves, no alcanzamos a llegar. Arme un equipo como sea, vaya a Pereira y juegue, porque te juega con Pereira el torneo. Arme un equipo y vaya y mira a ver y porque no alcanzamos a llegar. Tiene un problema de los pasaportes, no sé qué pasó. Y entonces yo, bueno, pues yo me quedé preocupado, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Yo me acuerdo que yo me levanté muy temprano, como a las 6 de la mañana, y me fui a una cabina telefónica a ver dónde encontraba, y no encontraba, porque a las 8 le entreno. Encontré una por ahí al pie de mi casa y para llamar y hacer una porque llamada. no estaba tan fácil. No, Esto no todavía había celular, estaba, no, sí. eso no, pues sabía, pero no teníamos, eso era de lujo primero para los Claro. que pudieran tener la parte económica comprarlo, nosotros no. Y me fui a una telefónica y llamé al profesor de la Pava. Sí. Profe, veas que anoche me llamó el senador Dios Hernán, yo renuncié, tranquilo, hágale, hermano. Ah, bueno, listo. Entonces ahí comencé a trabajar como técnico encargado con un grupo humano que quedó en Ibagué y lo llevé a Pereira y fui mi primer partido que dirigí contra el Deportivo Pereira en Pereira. O sea, usted arranca como técnico encargado y luego ya, profe, despegó. O sea, ¿cómo fue eso? Sí, eso era como para quedarse, digamos. Eso era como fortuito, como Sí, los sí, sí. presidentes Como un que momento encárguese del difícil, equipo sí. que no tengo más aquí poder, ¿Y ¿cierto? empezó a irle bien a usted? ¿O cómo Y fue? yo trabajé y luego terminé el torneo. Sí. No ¿Y el equipo qué tal? ¿Bien? Bien, comenzó, no clasificamos, pero el Sí. equipo bien. Yo, bueno, Le ya. iba respondiendo. Sí, pero el equipo no clasificamos a los cuadrangulares, ¿no? Sí, En el sí. primer torneo, entonces, bueno, listo. Entonces, para el segundo semestre, bueno, aquí llegan a traer, digo yo. Y entonces, cuando bajó el senador a Ibagué, me dijo, encárguese del equipo, siga con el equipo. Le digo, ¿cómo así? Sí, sí. ¿O le da miedo? Le digo, a mí no me da miedo, pero hágale pues, siga con el equipo. Entonces, me dio la posibilidad de seguir con el equipo. Clasificamos a los cuadrangulares del segundo semestre del 2007 y seguí como técnico. Ese no fue, profe, cuando fueron primeros muchas semanas. Sí, fuimos primero, ganamos la ventaja deportiva, pero Sí. no nos servía porque usted da cuenta que yo clasificaba y nunca iba a la final. Sí, profe, Siempre me me acuerdo. caía, al último decían que yo siempre era acostumbrado a estar en la final. Sí, me acuerdo de ese en la cuento. final se derretía todo el mundo. Bueno, y trabajamos, lo luchamos. En el primer semestre de 2008 me fue muy mal, quedé de último. Comenzamos a promediar el descenso. Ujú. Sí, en el 2008, primer semestre. ¿Y qué pasó ahí, profe? ¿Por qué se fue el No equipo sé, para abajo? el fútbol el fútbol, yo creo que el fútbol es un trabajo en equipo. Donde tiene que concatenarse todo, jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, periodismo, hinchada. Si se fallan, sobre todo en la parte que compete a
a la participación como de jugadores, cuerpo técnico, directivos, se puede complicar la cosa. Y ese primer semestre del 2008 hubo un rompimiento de jugadores con el técnico. Ok. Un rompimiento total, yo empezando mi carrera, y fue muy difícil. Pero luego usted se sostuvo en el equipo. Sí, pero todo el mundo pedía mi cabeza, Sí. hinchada, periodistas, algunos jugadores también. Ujú. Y yo me acuerdo que llegó Camargo allá en esa época, fue en junio, en las pistas de San Juan, y yo me citó a la reunión y me dijo, Hernán, la situación está muy difícil, ¿no, senador? Yo lo que tengo con usted es deuda de agradecimiento a todos. Disculpen, pero listo, muchas gracias por todo. Tranquilo, no hay problema. Digo, no, espere que todavía no he tomado decisiones. Vamos a ver qué pasa. Listo, yo me fui para mi casa. Mi papá le gustan mucho los programas deportivos. Yo me fui para mi casa, yo vivía con papá y mamá allá en Ibagué. Sí. Y como a las 2 tenía un programa deportivo, mi papá tenía el radio, yo estaba en mi habitación descansando. Y oí cuando le entrevistaban al senador. Senador, ¿qué técnico va a traer? Dio varios nombres de técnicos de esa época buenos. Y él contestó y dijo, no señor, el técnico va a seguir siendo Hernán Torres. Wow. Les guste o no les guste. Y dijo, y si la hinchada no quiere ir porque Hernán Torres, que no vaya. Igual nadie pone un peso para pagar la nómina. Eso va a las palabras. Y se fue. Así dijo. Yo, caramba. Yo no sabía nada. Cuando a las 5 de la tarde me llamó a la oficina otra vez. Me mandó a llamar, me llamó. Venga, se acabó. Yo fui a la oficina. Y me dijo, bueno, he decidido que usted siga con el equipo. Va a dar miedo. No, a mí no me va a dar miedo. Pero saqué el bolsillo. Estos jugadores no los quiero. 18. Y yo dijo, ¿cómo así va a estar con el equipo? No, porque yo tengo jugadores, usted las 2 semanas me está echando a mí. Claro. No, y al que viniera también le hacían, si había una especie. Entonces, pues de... No, yo no sé, yo no puedo decir eso, sí. Pero ese grupo no compaginaba conmigo. Con usted. Sí. Conmigo no compaginaba. De pronto porque yo era muy estricto, de pronto porque yo a las 8 empezaba y listo, a rajatabla, estaba empezando. Era inmaduro, ¿no? Y eso lo tengo que, reconocer. Sí. ¿Sí? Era inmaduro. Después todo le da manejo a las cosas como se las doy ahora, después de tantos años, ¿cierto? Pero ese grupo no compaginó conmigo. Entonces yo le dije, si no, no. Se recostó así y me dijo, vamos a ver qué hacemos. Hágale pues. Y comenzó a prestar a todos los jugadores a los que yo le dije. Y vendió las figuras, las vendió, todas las vendió. Y trajo nuevos. Me dejó uno solo, me dejó. Bueno. Y después cuando se hizo el revolcón de Tolima en el año 2008, donde vino Arrechea, donde toda esta gente. Y armamos un equipo donde vino Marangoni. Armamos un equipo competitivo. Y comenzamos a hacer finales, y no clasificamos. ¿Marrugo también estaba ahí? Marrugo también llegó al equipo. ¿No? Marrugo llegó nuevo al equipo. O sea, un poco jugadores importantes, no con tantas figuras, pero sí un equipo luchador, un equipo comprometido, un equipo con hambre de ganar y de triunfar. Y ese grupo, en 2008 llegamos al 2010 y peleamos la final con Once Caldas. Y se armó un equipo importante y ahí nos levantamos. ¿Ese era el Once Caldas de Juan Carlos Osorio? Sí, exactamente. Profe, ¿fueron cuántos años dirigiendo el Tolima en esa primera etapa? ¿4? 4 años y medio. 4 años y medio. Sí, señor. Profe, ¿y por qué se va? ¿Por qué toma la decisión? Sí, yo me fui, yo renuncié. Porque yo sentía que ya la química entre la hinchada y el cuerpo técnico no era buena. Sentí eso. El senador me decía, ¿pero qué? A mí no me dice que yo me robo la plata, yo soy el que... No, porque... No, senador, yo ya cumplí mi ciclo, yo cumplí mi etapa que son 4 años y pico. Entonces, Dios, bueno, si lo decidió, pues... Me fui por eso, por circunstancias, también no clasifiqué a los cuadrangulares, eso fue muy duro haber clasificado a los cuadrangulares. Esa vez América nos ganó 4-2 y descendieron, nos ganó y clasificó a los cuadrangulares, creo que clasificó. Claro, alcanzó el año que descendió, clasifica a los cuadrangulares. Nos ganó 4-2, con ese triunfo clasificaron, pero descendió. Entonces siempre eso fue duro y en esa época tomé la decisión de irme. Y rapidito se va a Águilas Doradas. Sí. Solamente duró un semestre, ¿cierto, profe? ¿Un semestre o un año alcanza el año? El primer semestre del 2011, yo me fui en el 2000,
En el 2011 el Tolima. El primer semestre del 2012 voy a Águilas Doradas, porque Fernando Salazar ha jugado conmigo. ¿En dónde jugaron juntos? Fernando en Lanceros Boyacá, hoy Patriotas, pero él fue jugador, él fue central. Salazar jugaba muy bien al fútbol. Sí, sí. Y pues convivo muchas situaciones en Boyacá, en Tunja, vivo muchas experiencias de dificultades, pero las supimos superar. Y entonces él me dijo, oiga, somos amigos, venga, me da la mano. Y yo, bueno, vamos. Y me fui allá a trabajar. Él recién había ascendido con un equipo jóvenes, Sí, sí, sí. Kleider, Arboleda, un poco de Y usted lo jóvenes. mete a las finales, ¿no? Y fuimos a los cuadrangulares Creo finales. que fue Sí. la primera vez que se clasificaba ese Sí, equipo a las fuimos a finales. los cuadrangulares finales en el primer semestre. Fue cuando Millonario me llama Mm. para que vaya a dirigirlos a ellos al segundo semestre. Oiga, Entonces, profe, ¿y cómo fue eso de, a ver, porque Tolima es un equipo importante y además sé que está en su corazón, Águilas era un proyecto naciente, pero ya que lo llame uno Millonarios para dirigir un barco de esos, sí, yo me sorprendí porque yo estaba en Águila, habíamos clasificado cuando me llamó Eduardo Silva, Sí. que era el ¿el presidente? gerente, porque el presidente era Gaitán. Ah, el presidente de la guitarra. Pero Silva era el que manejaba la parte deportiva y todo, y me llamó, que si le gustaría. Yo me llamó a ser técnico. Usted está entre los candidatos a dirigir Millonarios. No que usted ya es, sino lo llamó para que sepa que usted está en la lista de los candidatos. Ya, bueno, muchas gracias. Pero Eduardo, pero vamos a hablar con el presidente de Águilas Doradas. Y yo, ah, claro, acá. Entonces se habló todo, se organizó todo y bueno, después me llamaron a decirme que han hecho una reunión con las barras y han decidido que yo sea el elegido para dirigir el equipo. Entonces ellos fueron a Medellín, yo viví en Medellín, se reunieron conmigo Gaitán y Silva y acordamos y vinimos todos para terminar el torneo, que estamos clasificados. Yo terminé el torneo y el otro día comenzaba a trabajar con Millonarios. Y ya tenía, oiga, qué particular, profe, la diferencia del carácter y de la personalidad de los presidentes que inicialmente le tocaron, ¿no? Camargo, muy particular, Salazar también con un carácter fuerte y Gaitán un tipo alejadísimo del fútbol, mucho más como concentrado en el tema empresarial, como con otras experiencias, ¿no? Sí, Gaitán es una persona 10 puntos. Sí, Si no tenía mucha experiencia de fútbol, en la parte administrativa, en la parte la tenía clarísima. de conseguir plata, ¡ay María! Pero, Una empresa que a ti te... ¿pero se sentaba con usted a hablar de fútbol? Sí, ¿Sí? hablábamos, una persona muy jovial, no era ningún bobo, también entendía el fútbol. Sí. Y yo le digo, si una empresa necesita que alguien consiga plata, contraten a Gaitán. ¿Todavía habla con él? A veces nos conversamos por teléfono, Sí. sí. A veces nos ¿Y con conversamos. Silva, cómo le fue? Somos muy amigos. Un personaje, ¿no? Somos muy amigos, es un gran señor, una gran persona. Sí. Es más, él me lleva al Medellín después de Millonarios. Sí, recuerdo. Él me Se va lleva para a Medellín. Medellín, señor. ¿Cómo fue, antes de seguir con el tema de Millonarios, cómo fue esa manera de entenderse tan bien con el senador Camargo y por qué terminaron ustedes siendo como tan cercanos, profe, tan buen equipo, tan buen team? Bueno, Gabriel Camargo le va el todo. Sí. Tengo que reconocerlo. Lo que soy, lo que he hecho en el fútbol y lo que conseguí en el fútbol se lo doy a Gabriel Camargo Salamanca. No sé, desde que comencé a trabajar, él le gustó mucho porque yo trabajaba bastante. Y me que yo era exigente. Él iba a veces a los entrenos y me que yo exigía y seguía. Los arqueros, luego comencé a dirigir. Y él comenzó a creerme. Y comencé a ganar, porque tú puedes trabajar duro y no gana qué. Y yo me conté una experiencia con un arquero que no iba a nombrar el nombre del arquero. Ese arquero yo lo tuve en un equipo, yo dirigí, o no, que yo trabajé en un equipo, no era técnico. Y era como el tercero, cuarto arquero. Y yo estando en Tolima, yo necesité un arquero. Ay, me acordé de este una. Oye, claro, pro, y se vino conmigo a trabajar. A trabajar como él sabe que yo trabajaba. Sí. Duro. Y trabajamos duro. Y él figura, lo llamaban a la selección Colombia Mayores. Bueno, bacano, chévere. Varios arqueros que tenía estaban en la selección mayor de Colombia y en selecciones de afuera como Antonio Silva de Paraguay, ¿no? Claro. Sí, trabajaba durísimo y trabajó durísimo. Cuando llegó a la selección, llegó cambiado. Ay, caminaba diferente. Llegó y ya no se cambiaba, se demoraba mucho para cambiarse. Un día vamos a trabajar, yo siempre comenzaba a trabajar con los arqueros primero, y un día se ponía una cosa, otra cosa, y yo comencé a trabajar. Cuando él vino, no, retírese, ya. No. Yo era así, ¿no?
De pronto a uno le gusta el jugador, ¿no? No, retírese. Bueno. Entonces él fue, se hizo pruebas de laboratorio, que estaba sobreentrenado. Entonces habló conmigo, le dije, sí, mijo, yo mi arquero no es sobreentrenado. Pero a usted no le gusta como yo trabajo, hable con el presidente, con Gabriel Camargo, hable con él, dígale que no puede estar conmigo. Entonces yo hablé con el presidente, con Gabriel Camargo. Y vea, pasa con este muchacho que está. Dijo, trabájelo el triple. Así me dijo, trabájelo el triple. Si no le gusta que se vaya, así me dijo a mí. Bueno, tampoco era llegar yo a ese tema. ¿Vale? Claro. Sigo trabajando. Y entonces él creía mucho en mí, por el trabajo. Y también los resultados se daban, ¿no? Y se veían. Entonces, él confiaba mucho en mí. Yo perdía. Y él me decía, carajo, perdimos, Hernán. Hay que ganar el próximo, hay que ganar el próximo. Yo, bueno, senador, pero nunca mi ultimátum, nunca siempre confiaba en mí, siempre que me fui del Tolima con él, yo renuncié, él nunca me sacó a mí. Es más, él cuando volví a la segunda temporada que fuimos campeones, sí, él me llamó un año atrás antes de contratarme. Yo dirigía a Bucaramanga y él me llamó. Hernán, necesito que me dé su palabra. Para el año entrante, que vuelva a su casa, a su familia. Y yo, pero senador, si usted tiene el técnico a Gamero. No, él se va a ir, yo sé que él se va a ir. Le no, esperemos. Eso me llamó al principio del año. Esperemos, senador, falta mucho recorrido. Tolima estaba andando bien, con Gamero siempre Tolima andaba bien. Eso. Entonces, no, Hernán, deme su palabra. No, espere, senador, que pasen las cosas. Cada 2 meses me llamaba, ¿qué gobernante de lo nuestro? Le digo, senador, tranquilo. El puesto está ocupado y a mí no me gusta cuando el puesto está ocupado. Dar palabras. Yo le decía, es que yo tengo esta situación, este lema. No, tranquilo. Entonces se fue acercando el año. Cuando comenzó a sonar Gamero para Millonarios, él se ha ido para Millonarios, Hernán, llame. Anoche hubo una fiesta, los directivos y dijeron que ya lo tienen contratado, que a él ya lo tienen contratado. Y Tolima estaba ya que queda campeón con Gamero. Claro, claro. Pero espere, senador, si queda campeón de la Copa Libertadores, ¿cómo se va a ir Gamero? No se va a ir, espere que termine el torneo. No, que se va a ir. No, senador, tranquilo. Cuando Gamero se fue, se despidió. Y me llama, sí, ve lo que le dije, se fue, ahora sí dígame, ¿vamos o no vamos a arreglar? Ya arreglamos, listo, ya fue Gamero, ya puesto tal y listo. Fue cuando volví a andar. ¿Qué es mi mayor satisfacción con Gabriel Camargo? Que pude cumplirle, que fui campeón. Yo me acuerdo cuando le ganamos Millonarios, que fuimos campeones de 21, le pegamos un abrazo en la mitad de la cancha del Campín y me dijo, lo conseguimos por fin, Hernán, y me abrazó y me apretó duro. Eso para mí fue algo como el papá de uno que lo estaba abrazando a uno. Y yo muy feliz porque él hoy en día no está, pero le cumplí. Le cumplí la confianza que él tuvo conmigo, porque él me tenía mucha confianza. Él nunca me dijo no a mí. Siempre le creyó. Él me decía, no, pero uno le pedí, necesito esto, que se daba el grupo. No, plátano. Y luego a la hora me llamaba, bueno, pero usted me responde. Listo, tranquilo, pues siempre tengo que responderle, senador. Pero a mí él nunca me negó nada, nunca. Es más, cuando arreglamos contrato, no demoramos nada para arreglar, ¿no? De esos presidentes, ¿ya no hay o son muy difíciles de conseguir, de esa clase de dirigentes? Yo no sé, pues sería malo yo poderme a juzgar, pero ese presidente Camargo no. Hubo uno muy bueno que fue Tulio Gómez también. Cuando yo fui a la América, hicimos mucha química los dos. Sí. Bastante. Él dice que lo quiere mucho. También confió mucho en mí. Confió mucho en mí, a pesar de él me decía, Hernán, profe, yo no sé nada de fútbol, pero yo aprendo muy rápido, me decía así. Yo decía, no, esto, pues él se dejaba que yo pues, le indicara cosas, no es que hiciera lo que yo le dijera, pero yo le daba mis conceptos, mis pensamientos, mis ideas, y pues él las decidía. Entonces, pues siempre tuve una buena reunión con él. En realidad yo no he tenido ningún problema con ningún presidente de los que yo he trabajado. Siempre he tenido un respeto importante, tanto ellos para mí como yo para ellos. He respetado las decisiones, me han respetado las decisiones mías. Nunca he tenido que hablar, ni tengo que hablar de ningún presidente, de quejarme con alguno, no. Pero más que un presidente fue también un amigo, me imagino. Sí, Camargo fue para mí, sí, yo le pedía mucho concepto a él, en situaciones y cosas que uno tiene que vivir. Y él me decía a mí, y esa vez se me quedó aquí, con el jugador de fútbol hay que muñeca de hierro y guante de seda, me decía siempre así. Cuando yo empecé era muy enérgico, ¿no? Muy tajante, muy rajatabla. Y él me decía, está bien tener el carácter, pero con el futbolista hay que tener muñeca de hierro y guante de seda. Apriete, suelte, apriete, suelte.
Y fue una de las bases de mi carrera como técnico, ¿no? Me acordaba siempre de eso de él. Trataba de manejar las cosas. Año tras año iba uno mejorando. Lo que le pasaba a uno en la vida, bueno o malo, es para uno marcarlo más, para madurar más, para aprender más, sin renunciar a su esencia, Claro. sin renunciar Sí. al ADN que tiene uno, ¿no? Sí, porque ahí se equivoca uno renunciando a lo que es, Claro, profe. o sea, No puede exactamente. pasar. ¿Cuál fue el secreto del éxito de Millonarios, de sus Millonarios? Deja el grupo que había. ¿Dejar el grupo que había? Sí, cuando yo dirigí el equipo, cuando yo me encargué del equipo, Sí. la primera reunión que había una lista para sacar a 14 jugadores. Epa. Y entonces yo... Pero esos estudios previos, usted llegó y le dijeron, ¿es posible que No, saquemos 14? cuando ellos fueron a hablar conmigo allá Ah, a ya, ya. Medellín, que había acá 14 jugadores, que era nómina que ya tenía varios torneos y no se ganaba nada, había varios torneos que no clasificaba. Entonces yo le dije a él, al presidente y a don Francisco Carrillo, vea, ustedes me contraten a mí o contraten al técnico que sea, lo menos que ese grupo puede esperar es que el técnico los evalúe a ellos. Y ahí se toman las decisiones. Pero no puede tomar decisiones de sacar jugadores. ¿Qué tal que yo le diga a usted saque esto y los necesito después? Yo creo que el técnico que dirija el equipo tiene que tener el momento de poder evaluar todo ese grupo y decir quién le sirve y quién no sirve. Yo le digo, déjeme, yo evalúo el grupo. Yo le digo quién sale y quién no sale. ¿Y cuánto se demora este grupo? Yo, pues, desde que empieza a traer unas 2 semanas. ¿Listo? Entonces, así fue. Yo me vine para Millonarios, comencé a trabajar con el grupo humano. Y hombre, yo digo, este grupo juega bien al fútbol. Son técnicos, son ordenados, son agresivos. Vamos a ver. Yo comencé a trabajar, llenarme de motivos de que era un grupo humano bueno. Estaba Candelo, vino Román Torres, vino Roballo, vino Watson Guantería, que eran los refuerzos. Y traté de unir porque el equipo no se veía como muy ¿Quién compacto. era su delantero, profe? Watson Rentería. Watson. Y Cosme. Con Y Cosme, sí. Gilberto. Sí. Y estaban Otálvaro, estaba Candelo. Tenía un equipo bueno, pero ya no estaba ahí, no ganaban. Entonces, ¿qué hice? Pues tratar de unir, porque había muchas diferencias entre ellos. Y traté de unir, porque ese ha sido mi lema, unir, un grupo humano para trabajar. A veces uno quiere unir, pero a veces el grupo no se deja unir. Pero ese grupo se dejó unir. Y ellos sabían que yo estaba evaluando. Entonces, comenzamos el trabajo. A las 2 semanas fueron al sitio de concentración que fue por allí antes de Zipaquirá. Un hotel que queda frente a unas bombas de gasolina. Hay un hotel frío, así bravo, frío, bravo. Y ahí nos concentramos a hacer la pretemporada. Y a las 2 semanas fue Gaitán y Silva. Bueno, profe, déme la lista. Y yo, no, me quedo con todos. ¿Cómo así me quedo con todos? No sale ninguno. Ah, bueno, ahora sí, mis refuerzos. Tráigame estos refuerzos, lo que hemos hablado. 4 refuerzos no me vinieron y llegaron. Y entonces yo voy a la cancha. Le digo al grupo, bueno muchachos, yo tomo que todos se quedan. ¡Ah! Todo el grito de todo general. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Les dio ánimos. Les di ánimos. Y yo, el grupo, bueno, ustedes juegan bien al fútbol. Que ustedes jueguen bien al fútbol. Es que eso se ve, se nota, se palpa. Entonces, yo que voy a poner a ir en contra de lo que yo veo, lo que yo siento y que presiento. El torneo fue muy bueno, profe, el todos contra todos, pero el cuadrangular tuvo como sus altas y sus bajas, ¿cierto? Empezamos mal, creo que perdimos con Pasto en Pasto, perdimos con Junior en Barranquilla 2-1. ¿Y un empate? ¿Puede ser? Y un empate. Luego comenzamos a ganar todo. Todo lo ganaron en la segunda vuelta. Yo pienso que el paso a la gran final fue en Ibagué, cuando jugamos contra Tolima, que Tolima estaba para pasar la final. Sí. Le ganamos 2-1 con gol de Otálvaro al último minuto, con un pase de Perlaza. Y luego jugamos contra Junior. Y Tolima también jugaba contra Pasto el último partido. Entonces, si Tolima ganaba, nos podía pasar. Pero Tolima empató 0-0 con Pasto. ¿Y ustedes ganaron? Y nosotros quedamos 0-0 con Junior, pero llevamos un punto como le ganamos a Tolima. Entonces, pasamos. Y creo que tenemos la ventaja. Bueno, no sé. Pasamos a la final nosotros. Pero empezamos un cuadrangular duro. Regular, perdiendo 2 partidos, empatando 1. Luego ganamos. ¿Y usted tuvo alguna charla con ellos que les cambió el chip después de esos 3 primeros malos resultados? Nosotros siempre hablábamos de que hemos construido un objetivo importante y que no podamos ir al último minuto. Porque yo los encerré y los concentré en el hotel, no sé si lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. El hotel Tequendama. Nosotros estuvimos concentrados 3-4 meses allí, todos los 30. Pues jugábamos, yo me acuerdo, jugábamos Copa Sudamericana, que fuimos casi a la semifinal. Sí, recuerdo. Que perdí, pasó a la final aquí en Bogotá con el empate con Tigres.
Estábamos en la Copa Colombia y Copa del Play y estábamos en la liga. Entonces, Estaba vivo en todas las competencias. jugábamos cada 2, 3 días, entonces yo los concentré a todos, incluso ya comenzaba a mirarme todo feo por tanto tiempo concentrado. Yo les decía, hemos estado sufriendo, hemos estado concentrados, hemos estado lejos de nuestras familias, de nuestros hijos, por un objetivo, no podemos dar así porque así, que se vea como el agua entre las manos, no, hay que aferrarnos y tengo un grupo bueno, un grupo de nómina importante, un grupo sólido, un grupo que ha mostrado su capacidad y el equipo cuando ganó el primer partido se alzó, creció, eso fue... Yo pienso que es, como digo, trabajo en equipo, un trabajo de un grupo humano importante comandado por Mayer Candelo, Román Torres, Roballo, Watson Rentería, los arqueros, entonces Delgado, Ramos. Entonces, me parece que cuando se quiere y se está dispuesto a hacer lo que hacía por conseguir el logro, se puede conseguir. Mayer, líder positivo, ¿cómo sí, le fue positivo, con Mayer? muy bien. Tuvimos una relación muy buena, muy positivo, manejaba mucho el grupo, para bien. Le creían a él también. Le como creían, hablaba por el grupo con los directivos, para bien. Okay. Es un hombre muy centrado, muy ecuánime. Conmigo no tengo queja de Mayer. Vale. Bueno, profe, ¿y la final? Fue difícil, fue complicada. Fuimos a Medellín, quedamos 0-0 y vinimos aquí a Bogotá, quedamos 1-1. Y los penaltis. ¿Usted se puede imaginar que yo no practiqué los penaltis? ¿Ah, no? Yo... Pero sí tenía la lista de quiénes iban a cobrar. Nada. No, usted no había pensado en penaltis. Yo viví una experiencia con Tolima. Tolima, pero al final con la Equidad, tuvo un partido. Y entonces, si teníamos los penaltis, yo me fui por la universidad a trabajar y pedí al rector que me sacara a todos los muchachos. Practiqué, puteara hasta el berraco. ¿Cierto? Sí. Y teníamos a Marangoni, teníamos a Medina, teníamos a Arizala. Buenos pateadores de penaltis. Claro. Arizala que se fue para México, ¿no? Sí. Bueno. Franco. Franco Arizala. Y fuimos a los penaltis, nos fuimos. Y bueno, ya vivimos esto, vamos a ver. Medina lo votó. Marangoni lo votó. Y Franco, el único que lo hizo fue Bustos. Y entonces yo cuando pasó la final yo puse a pensar, nah, yo no, ya, lo que sea de Dios, así lo dije. Para mí solo no. Sí. Y no preparé nada. Cuando los penaltis, yo le digo, bueno, ¿cómo están muchachos? ¿Qué ve primero? Yo sí le quiero. Hágale, vaya pues. Y yo veo, ¿qué hice yo? Y me a rezar al banco. Y a rezar a ver para que salieran las cosas. Yo decía, ay Dios mío, este estadio cómo está, todo azul. Tenemos que ser campeones como sea. No podemos dejar a esta gente así. No. Yo le pido mucho a Dios que podamos conseguir el logro. Y lo conseguimos con el catar de Delgado, el arquero que tapó, los penaltis que se cobraron bien. Y era para nosotros el título y lo conseguimos. Los nervios que se sienten, profe, y la ansiedad, yo creo que no son comparados con nada, ¿verdad? No, eso es una ansiedad tremenda, que hay que controlarlos, que hay que saberlos manejar, sobre todo en esas instancias y en esos momentos tan complejos. Siempre le preguntan, yo creo que esto siempre se lo preguntan, profe, pero vale la pena porque es que usted ha hecho cosas fantásticas en su carrera, el último título con Tolima fue muy bueno, pero siempre dicen que el técnico de los imposibles, porque usted logra después de tantos años el título con Millonarios y el ascenso con América. ¿Cuál fue más difícil? América. Sí, ¿por qué, profe? Porque estando en la B, yo me acuerdo que fuimos a armar el equipo con Don Tulio y armamos un equipo muy de bajo perfil, ¿no? Sí. Aguanté muchas críticas porque no vinieron jugadores que marcaran la diferencia. Usted trajo a algunos de Medellín, ¿cierto? Arboleda, y Bejarano, el arquero. Bejarano, Erner. Pero ya estaban en el equipo ellos. Ya estaban en América la B. Ya estaban en América. Pero usted los había dirigido. Yo en Medellín los dirigí en el 2014. Sí. Pero en el 2016 ya estaban ellos en América, Bejarano, Erner. Yo traje a Arboleda que estaba en México, creo que lo traje, Arboleda, el volante. Y a Don Tulio le ofrecían jugadores de $2 millones. Una me llegó, vea que este jugador tal, no sé qué. Vale, yo miré y pues yo no veo tanta maravilla. Yo miré, vi el video, yo miré la estadística. Entonces le digo, Don Tulio, vea, ¿cuánto le cobran? $2 millones. Vea, Don Tulio, usted dígale a ese señor que si le cobra $1 millón, le garantiza que se asciende. Listo, y si no asciende, no se los paga. ¿Cómo así? Si pues, usted paga $1 millones y no ascendemos, ¿qué hace? ¿Quién pide la plata? ¿Usted? Claro.
Pero uno reconociera y todo, pero se le llegan jugadores de todos lados, ¿sabes? De todo, por todos lados le llegan jugadores. Entonces él comenzó a creer en este que yo le decía. Y además un equipo de perfil bajo. Y comenzamos a jugar. Atrás también nos metimos en el tema. También sacamos 17 jugadores. Cuando yo llegué a la América, 17 sacamos también. Tocó decir a algunos mayores frente a él, decirle, no voy a contar con usted. Siempre soy así, siempre voy de frente al jugador antes de que el directivo sepa. Y hablo con el jugador de frente. Sacamos 16 o 17 jugadores esa vez y armamos el equipo, comenzamos a trabajar. Y yo, ¿qué digo? ¿Por qué es difícil, Steven? Porque con América uno iba a un equipo a jugar de la B. Sí. Así no tuviera nombre. Y se hacían matar. Ese estadio se llenaba. Sí. Y eso eran finales. América jugó finales en la B. Sí. Con el equipo limitado, jugó finales. Y si ese equipo le hacía un gol a uno, qué lío para empatarle. Eso era un parto de mula para empatar. Claro, porque es que ellos, los demás, los rivales se mostraban en ese momento. ¿No? Se vendían. Y el objetivo era ganarle a América. Ganarle a América. Y salvaban la temporada. La temporada, claro. Y eso yo me acuerdo que una vez fui en Santa Marta, en Ciénaga. Y yo me acuerdo que fuimos a jugar y pasamos por yo creo que es Ciénaga, un casurito allí, con unos picos a todo volumen, pasamos por todo. Y llegamos al estadio, desocupado, bueno. Vamos a jugar contra Unión. Y cuando salimos a la cancha, el estadio estaba a reventar. Y comienza ganando Unión 1-0. Para empatarle a Unión. Ahí tuvo que Lucubí. Bueno, pero era una muy marcó buena. La diferencia y hizo el empate y lo ganamos 2-1. Esa campaña fue buena. Pero eran finales, con el equipo que usted menos creía. Sí. Pero eran partidos a muerte. Entonces yo digo, por eso fue complicado. Yo me acuerdo de un partido universitario de Popayán, en Popayán muy complicado, que lo destrabó un tiro libre de Angulo. De Angulo. Quedamos 1-0, perdimos 1-1. Sí. Casi perdemos, faltaban como 2 minutos y lo empató Angulo tiro libre. Sí. Con Popayán, el técnico era el Torre, el técnico de la Colombia. Sí. Gran técnico, gran señor, gran trabajador. Y yo digo, América fue muy difícil. Y lo conseguimos por la unión que hubo. Oiga, profe, pero tenía un grupo o sea, América tenía al final, pues es muy fácil hablar ahorita de los jugadores, de Lucumí y demás, ¿cierto? Porque ya todos son reconocidos, ya tienen unas carreras. Pero tenía un grupo, unos muy jóvenes y otros muy mayores. Y otros muy mayores, el Tecla Farías, por ejemplo. Sí, el Tecla Farías estaba allí. Sí. Era el goleador, mantenía con sus lesiones todas las semanas. A veces contamos con él, no contamos con él. Contamos contra Quindío, que hizo un golazo, ¿cierto? Sí. El 2-1 creo que fue. Sí, y tenían a Martínez Borja. A Martínez que era el goleador. Sí. Que opacó un poquito a Teclas, porque comenzó a hacer goles, y era Martínez Borja. Pero usted lo juntó los dos, a lo último los dos eran pareja. Sí. Pero se hizo un buen trabajo, pero un perfil bajo. La grande de los jugadores, el más famoso era Tecla Farías. De resto, porque Borja llegaba, pero Borja no tenía el renombre. Ahí lo cogió cuando comenzó a hacer todos los goles en América. Exacto. Ahí cogió el renombre de Borja, pero Borja llegó ahí entre la Rubia y la Morena, pero Borja se consolidó ahí. Le queda un recuerdo, ¿qué le queda de América? Tulio siempre ha dicho que seguramente habrá una segunda parte de Hernán Torres en América. ¿Quién sabe cuándo se dé, no, profe? Pero él siempre dice, habrá una segunda parte de Hernán Torres en América. Yo no sé si habrá, ¿no? Yo no sé. Ya los temas son diferentes, como yo estuve en América con él. Ya ahora manejan otras cosas, otros temas. Entonces yo no sé si podrá darse o no darse, pero lo que sí es que tengo una gran estimación. ¿Y por el equipo? Y tuvimos el equipo también, el equipo América y su hinchada. La hinchada de la América es espectacular. ¿Usted tuvo estadio lleno siempre? Siempre está lleno. Y la hinchada de la América es espectacular. La hinchada de la América apoya mucho, respalda mucho, en la buena y en la mala. Seguro. Eso. Son los pocos equipos que apoyan en la buena y la mala. Millonarios también apoyan en la buena y la mala, ¿no? Son un equipo muy fuerte en ese aspecto. ¿Qué pasará con Tolima, profe? Que no se llena tanto. Pues eso siempre ha sido casi eso. Yo me acuerdo del senador diciendo, pero muchachos, llenen el estadio. Yo me acuerdo con el senador, cuando los muchachos iban a regalar los premios. Y le decía, muchachos, mira las taquillas, vamos de primero, que no van sino 1000 personas, ¿verdad? Y usted piérdeme el premio. No hay cueros para hacer correas. No hay cueros para hacer correas. Entonces, si hay cueros, hacemos correas, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Vea, esto es patrocinio, no hay. Sí que yo creo que renta para todo. Entonces, claro que vamos a arreglar los premios, pero entiendan que, vea,
Mire, estamos de primeros, digamos de 1000 personas, 1500. Entonces ha sido como una situación de todos los tiempos, ¿no? Sí, ha sido difícil. Profe, pero le dio su título al Deportes Sí, Tolima y sí. quedó para la historia. Yo cuando salí de Tolima, la primera vez, Sí. no ha sido campeón, ¿no? No. Estuvo Nunca cerca. ha sido campeón. Entonces, mi primer título fue con Millonarios. Mm. Eh, excelente. Fue muy lindo lo de Millonarios. Luego me fui para Melgar, fui campeón de Melgar, en Perú, En Alajuelense alcanzó a llegar a la a ser final. subcampeón. Mm. Luego fui a la América, fui campeón de la B y ascendimos. Y luego fui campeón con Tolima. Creo que subcampeón como 6 o 7 veces. Por ahí que entre Usted llegó a 3 finales consecutivas con Tolima. Sí, y en Copa Betplay, en Copa Colombia también llegué a finales, ¿cierto? Sí. Tengo como, y en Costa Rica que subcampeón y bueno, he tenido varias finales, no me acuerdo cuántas, pero varias finales, pero siempre es el logro y el objetivo de trabajar, de luchar y conseguir logros, conseguir objetivos y metas y propuestas. Yo siempre me meto, y volviendo al caso que usted me decía que he hecho de lo imposible, yo quise hacer eso con el Cali. Mm. Claro. Todo el mundo, Lo asumió cuando estaba todo el en... mundo me llamaba que iba a ir para allá, todo el mundo, mi familia, todo, y yo no, es un reto, voy a ir al reto. Pero el reto no lo puedo hacer yo solo. Entonces los retos cuando lo he conseguido los he hecho todos, pero yo solo no puedo hacer el reto. Y entonces fue muy complejo. Yo en alguna entrevista dije, creo que no sé por dónde dije yo que, porque me preguntaban cuáles son los partidos que me han dolido. Yo dije, todos los partidos que dirigí el Cali. Me dolieron mucho porque no encontraba la solución. Y no encontré la solución. Me tuve que hacer a un lado. Profe, pero la lista es larga. Jorge Luis Pinto, usted, ahorita el profe Arias, o sea, no es exclusivo de un técnico. Sí, es difícil. Sí. Pero hay un presidente que quiere meterle Parece, palanca, sí, parece. don Humberto es un presidente que va bien enfocado. Ujú. Yo pienso que él se está detectando todo lo que está pasando, porque está recién llegando. Claro. Él está detectando todo lo que ha pasado y lo que está pasando y está tomando decisiones. Como lo requiere el equipo. Está tomando decisiones Mm. y si se mete en el camino, yo creo que lo va a conseguir, lo va a lograr. Esos partidos que dirigió con el Cali, usted dice, fueron muy dolorosos para mí. Profe, ¿qué intentó hacer que no pudo hacer? Fútbol. Jugar fútbol, no puedo jugar fútbol bien. Como me gusta a mí, como yo quiero hacerlo, no. Los jugadores, recientemente, pues a los jugadores se conocieron todos esos temas de falta de pagos y demás. Cuando un jugador se le demora la quincena, cuando un jugador tiene ese tipo de problemas, es imposible que se concentre. Parece una pregunta obvia, porque es que yo estoy No, pero pensando en mí. yo no creo, yo no Mm. creo, yo no creo. Yo pienso que el futbolista y todos los que estamos en el fútbol y en el deporte tenemos como que ¿Una pasión? eh, tenemos, tenemos algo que nos gusta ganar, no perder. Ujú. A mí me pasa eso a mí cuando yo jugaba, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tuve un equipo que me daban 5 o 6 meses de sueldo y yo entraba a cagar. Me olvidaba que me pagaban, yo no me acordaba de eso. En la cancha no me acordaba de eso. ¿Le quedaron debiendo 5 o 6 meses de sueldo como jugador en Muchos algún... equipos sí. En aquella época, ¿no? Acá, hace mucho tiempo. Antes era más complicado esos temas, ¿no, profe? No, antes era, no, hoy ya no pasa eso, pero antes, sí, muchos equipos. Pero bueno, y uno entraba, y yo pienso que el jugador de hoy en día también es lo mismo, puede tener problemas, puede tener lo que sea, económico, con el técnico, con el presidente, pero entra a la cancha y quiere ganar, él no quiere perder. Yo pienso que eso es la personalidad del jugador de fútbol, del deportista. Claro. Que no sean las cosas por X o Y, por motivo, por circunstancias, pero yo nunca he visto a un jugador dejar de correr o estar parado. Bueno, son parte de los mitos que uno dice, un jugador al que le deben no es un jugador que no actúa, digamos, con total capacidad o con total entrega. Otro mito, profe, que le quiero preguntar en su experiencia, tanto de jugador como de técnico. ¿Hay equipos donde de verdad los jugadores sacan a los técnicos? Yo no sé, ¿no? No sé. Si No eso que pasa, usted, no con usted, sino no, en el fútbol. puede haber sido conmigo también. Ajá. Porque uno no se da cuenta, puede haber sido conmigo. Hay muchos jugadores que son amigos de los dueños de los equipos o de los presidentes. Y los presidentes a veces le pueden cuidar al jugador de fútbol porque es el capital, es la figura que traen, es los jugadores referentes, entonces le hacen caso. Y a veces ese señor o ese jugador, el técnico le exige mucho.
pronto él cree que se olvida todo lo que ha hecho él, ¿cierto? Entonces, no, que esté muy bravo, que este no sé qué, que este sí sé cuándo, que el grupo no lo quiere, entonces el directivo comienza a copiar. Pero está malo, se va el técnico porque los no lo quieren. Claro. ¿Cierto? Son comentarios que a veces, no de todos, pero uno o dos, tres, que hacen mella en el dirigente hoy en día, ¿no? Se le mete la cabeza y El termina dirigente hoy en día, tomando y la el decisión. dirigente hoy en día quiere tener más contento al jugador que viene de referente, de muchas luchas, de conceptos, que la del técnico. Hay muchos dirigentes que está así. Claro. Profe, ¿por qué no llegó a Nacional como técnico, siendo que estuvo cerca? Sí, yo hablé con el presidente como cuando quedó campeón nacional que me ganó la final, Ujú. ese torneo el presidente nacional habló conmigo, no me acuerdo el nombre era, de él, No fue hace ni mucho, ¿eh? cuando fue campeón, que estaba Hernandario Herrera, Sí, sí, sí. hablamos, conversamos, yo le pues esperemos, conversamos varias cosas, ya pues nos embolatamos en la final, pasó Nacional, pasamos de uno a la final, quedó campeón, ya se perdió todo, pero hemos conversado con él varias circunstancias, hablamos de cifras, pero estábamos conversando, hablando, tuvimos varias videollamadas, Mm, pero no se dio, ya con la final, ser campeón, ya era muy difícil que salir Herrera, ¿no? claro. Y se hallaron las cosas, yo también estaba en Tolima, tampoco me iba a ir y dejar el senador así con los brazos cruzados, ¿no? En el futuro, ¿le gustaría dirigir alguna vez Nacional, profe? ¿Quién no quiere ir a Nacional? ¿Quién no quiere un equipo grande? Todo el mundo, nosotros somos trabajadores del fútbol y donde nos llamen, Y además, siempre y cuando el puesto esté desocupado. claro, claro. Lo pregunto porque es que quedaría pues con Nacional, Millonarios, América, súmele Medellín, o sea, Sí, equipos los tres grandes. grandes chuleados y uno más. Sí, pues eso sería muy importante, pero como digo, si el puesto está desocupado, ¿no? Cuando el puesto Sí, está sí, sí. ocupado, porque eso por mi ética no me gusta Claro. esos temas. Oiga, profe, podríamos hablar de los tres mejores jugadores que ha dirigido en su carrera. De los Puede más ser talentosos. Un número tres. un número 3, talentoso. Sí. Guaso Rentería. Watson Rentería. Ah, Número dos. Marrugo. Espectacular. Un volante. Bacano, chévere, buen tipo, buena gente. Tiene sus cositas, como todo ser humano, pero es un gran señor, un gran elemento. Él me produjo mucho a mí. Y el número uno. Camilo Ayala. Camilo Ayala. Uy, profe, esa cuéntamela. Es un gran señor, un líder bueno, Sí. es un líder en su Él fue su puesto. capitán con América en Con el América, ascenso. sí. Pero le dedico porque lo estuve ahí en América. Mire usted. Es un gran señor. Como futbolista, pues, es un puesto que no se destaca tanto, es un volante de Exacto, primera sí. línea, pero un hombre que tenía mucho equilibrio. Y no me dejaba desordenar el equipo, siempre me ordenaba el equipo en la mitad. Mire que es técnico. Y buen técnico. Mire, y ordena, no me dejaba no me dejaba salir a nadie bien ordenadito. Me atacaba el rival y América estaba bien parado siempre. Y Esa como me- persona y como ser humano, intachable. Esa me sorprendió porque sí, esa posición no son tan destacados, digamos, no son los más nombrados, pero sí son muy importantes en A los mí me dio equipos. mucho, a mí me dio el ascenso. Camilo ya le fue el equilibrio importante para ¿Y poder usted ya lo pasar. veía que iba a ser técnico? De pronto no tan rápido, ¿no? Mm. Pero él hablaba, como llamaba al compañero, siempre habló, siempre fue líder. Y fuera de la cancha hablaba muy bien del grupo con los directivos, como Mayer, ¿no? Así, pero fue un tipo muy profesional. Mire cómo le está yendo como técnico, y va a ser grande, y Bien, va a ser grande bien. también. Arrancó muy bien, Va a ser grande. casi mete las 8. Profe, ¿qué le falta en su carrera? ¿Dirigir la Selección Colombia, por ejemplo? Pues sería algo muy bonito, ¿no? Mm, Yo pienso que hay técnicos colombianos que merecen esa posibilidad como Gamero, que ha hecho méritos, ¿no? Y claro. muchos más colombianos que no recuerdo, que Juan Carlos Osorio hace mérito para ir a Colombia, porque Hernán Torres también, ¿no? Mm. Pero hay técnicos colombianos que también tienen capacidad para poder dirigir el fútbol de la selección nacional. Pero se lo ha visualizado usted No lo he dirigiendo la visualizado, selección. pero uno nunca puede decir no cuando sea un llamado de la federación, uno nunca puede decir no. Pero eso sí ya ahí se la toman los dirigentes, ¿no? Claro. Profe, digamos que usted es un hombre con carácter, con disciplina, y sus equipos funcionan como funciona usted con ese liderazgo. Pero le ha hecho daño en algún momento, profe, el que digan, es que Hernán Torres es de pronto
o tiene mal carácter, o es mal geniado, todas esas cosas, ¿eso le ha hecho, le ha afectado en algún momento o no? A mí no me ha afectado, pero ha Sí, afectado al entorno, sí, ¿cierto? Porque yo siempre hablo fuerte, sí. tengo que estoy regañando, pero he tratado de no hablar Pero es que usted tanto. tiene un tono también, Sí, profe, que... sí, pero o sea, no tengo que estar regañando, soy exijo, Sí, porque a mí me exigen. claro. Entonces tengo que exigir. Eh, ahí me tildan de que no le doy manejo a las circunstancias. Ujú. Yo, dentro de mi análisis, dentro de mis temas, he tratado de darle manejo a las cosas con los escándalos, ¿no? Pero yo digo yo, ¿cómo le voy a dar manejo a una persona que no me llegue bien a un entrenamiento? ¿Qué manejo le doy? Claro. ¿Qué manejo le doy? Dale manejo a quedarse callado, Tragarse el porque uno sapo, como tal, dicen. que porque me parece que no es correcto. Mm. Porque entonces, ¿qué puedo hacer cuando el que no es referente y llega así, así lo va a aplicar la ley? Me parece que no. A mí me dice que yo no doy manejo en esos temas. Yo le voy a tratar de dar manejo con aspecto de escándalo, pero yo sí, el que me llegue, vaya dando la parte dirigencial y mira a ver qué decimos en este caso. Mm. Pero, y lo demás, yo sé que hay unos jugadores que dicen que yo trabajo muy duro, que los reviento, que los mato, que soy de mal genio, que no les doy confianza. Por ejemplo, en el Cali, ¿qué confianza va a haber? Ponía uno, perdían, por el otro, perdían, por el otro, entonces, ¿cómo que confianza es? ¿Lo pongo todo para seguir perdiendo? Claro. Yo tenía que buscar alternativas a ver cómo mejorar y cómo enderezar el camino. Mm. Y a algunos les dolía, algunos se sentían, algunos, bueno, me tildan de que yo era inestable, porque no, pues yo era en un momento que yo iba pierde y pierde para el descenso. Y yo teniendo alternativas, yo tenía que buscar las alternativas, ¿no? Claro. Y así pasa, así sucede, que soy muy rígido, que soy muy estricto. No, estricto no, es lo normal. Si uno cita a las 8, por 8:30, a las 8:30 empieza el entreno. ¿Por qué puedo estar a las 9 de la mañana? Si yo siempre digo que tengo mi cronograma trabajado, mi microciclo de la semana, lo trato de cumplir. Mi estilo de trabajo es de preparar el partido, de ultimar los últimos detalles, de no dejar que me pase ninguna situación que me pueda pasar en el juego. Y a veces a algunos jugadores no les gusta porque se demora mucho el entrenamiento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Profe, y bueno, no por nada técnicos como Jorge Luis Pinto, por ejemplo, con, con una, digamos, con una filosofía de vida muy parecida han llegado tan lejos. Y bueno, y usted todos los títulos que tiene. Pero solamente para poner un ejemplo de alguien que también hace valer toda esa visión de vida. Óigame, profe, yo le tengo que preguntar esto porque empieza a sonar. Usted es un técnico que siempre suena cuando hay mercado de pases de entrenadores. Y empezó a sonar para Junior. No, no, pero no, pues yo siempre soy una para Junior. ¿Sí? Siempre suena muchas veces cuando hay técnico que yo he estado ocupado, he estado desocupado. ¿Y lo han llamado o Nunca, nunca? nunca. Ah, sí, porque ahorita está sonando bastante usted. No, pues, no, nunca. O sea, como dice mi esposa, yo soy el sonajero mayor de Colombia. Eso para todos los equipos, pero sí me han salido propuestas, para qué así que no. He tenido propuestas, me he tomado después de que salí del Cali, me tomé unos días para descansar, para recuperarme, salí muy estresado del Cali, muy estresado del Cali salí, la Pero no verdad. se arrepiente de haber ido. No, porque asumí el reto. Mm, Me hubiera arrepentido si no hubiera ido, porque me hubiera vale, acabado, hubiera ido. No fui, sí, no lo conseguí, pero lo intenté, ¿no? claro. Entonces, pero salí muy estresado del Cali y me tomé unos días y unos meses y ya estoy recuperado, ya estoy tranquilo. Me han salido Sí, sí, ofertas, pero he tratado de esperar un poquito más, de no acelerarme tanto. Lo que pasó con el Cali me parece que fue una experiencia que la tomé, tenía que haberlo pensado mejor. Yo estaba en MLE bien, sí, aunque el equipo anda mal, pero habíamos salvado el descenso, íbamos de quinto en la tabla cuando renuncié y me vine, ¿cierto? Y de pronto son decisiones que uno cree que las toma de la mejor manera y no me fue como yo pensé que me iba a ir. Yo sabía que había un entorno hostil ujú, y yo vamos a enfrentarlo, pero no lo pude enderezar. ujú, Entonces tomó la tranquilidad de tomarme el tiempo, de recuperarme mentalmente, porque me he recuperado mentalmente, la verdad. Lleva casi 17 años que te dirijo sin descansar. Y ya estamos esperando a ver qué posibilidad ujú. importante sale, qué proyecto sale para poder seguir trabajando y luchando en el fútbol, que es mi pasión.
Sí, lo que siempre hemos dicho, el equipo que ficha a Hernán Torres ficha a un trabajador y a un señor del fútbol. Y con rectitud, ¿no? Por favor, Con rectitud. por favor, profe. Profe, pues qué bueno conocerle un poquito más, su carrera como jugador, que de eso no se habla hoy en día tanto, porque la actualidad del profe es mucho más la de entrenador, pero conocerlo un poquito más y saber cómo fue que llegó hasta aquí, hasta convertirse en uno de los técnicos más importantes de nuestro país. Profe, muchas gracias. No, Steven, muy agradecido por esta entrevista, por esta charla tan chévere, por hacerme recordar cosas que otros no me acordaba y uno no se acuerda a veces del día a día. Y es muy importante recordar el trasegar de uno, dónde ha estado, qué ha conseguido, qué ha perdido, qué ha ganado, la madurez que se ha cogido de tantos años de carrera de fútbol y sobre todo estos tiempos como está revolucionado el fútbol. Es muy importante y muy agradecido y como siempre está a su casa a sus órdenes. Muchas gracias. El profe Hernán Torres aquí en AS Colombia y en Caracol Radio.